Los compuestos inorgánicos se clasifican de manera general como compuestos iónicos, moleculares, ácidos, bases e hidratos. Para aprender su nomenclatura se debe conocer la fórmula molecular. Fórmula empírica. Estados de oxidación o números de oxidación. Asimismo, los compuestos químicos se les puede agrupar de acuerdo al número de elementos que los forman, por ejemplo en binarios o ternarios. Aquí podemos observar las fórmulas para los compuestos binarios en donde se escribe primero el elemento que tendría el número de oxidación alto, para compuestos iónicos sería el catión, y después el elemento con el número de oxidación bajo, para los compuestos iónicos sería el anión. En el primer ejemplo su nombre es cloruro de sodio, notamos que el sufijo es uro, para el elemento más electronegativo. Similarmente para el yoduro de zinc. Y para cuando es oxígeno el sufijo es óxido. Óxido de aluminio. A continuación se muestran algunos iones comunes con carga positiva. El elemento es sodio, catión sodio o ion sodio. Elemento potasio, catión potasio o ion potasio. Elemento magnesio, catión magnesio o ion magnesio. Elemento aluminio, catión aluminio o ion aluminio. Algunos metales forman dos iones, para ello se utiliza el sufijo oso para la carga menor. Ion ferroso. Ico para la carga mayor. Ion férrico. En la segunda tabla se muestran algunos aniones monoatómicos comunes con el sufijo uro u oxo. Elemento carbono, anión carburo. Elemento silicio, anión siliciuro. Nitrógeno, nitruro. Fósforo, fosfuro. Oxígeno, óxido. Azufre, sulfuro. Selenio, selenuro. Telurio, telururo. Flúor, fluoruro. Cloro, cloruro. Bromo, bromuro. Yodo, yoduro. Analizamos la fórmula. 2 átomos de sodio porque el número de oxidación o carga del selenio es -2. Y 1 de selenio porque el número de oxidación o carga del sodio es +1. El nombre del compuesto es selenuro de sodio. 1 átomo de magnesio porque la carga común del cloro es 1-. Y 2 átomos de cloro porque la carga del magnesio es 2+. Se llama cloruro de magnesio. Cloruro ferroso. El sufijo oso proviene de la carga 2+ del hierro. Cloruro férrico. El sufijo ico proviene del catión hierro con carga 3+. Óxido de sodio. El subíndice 2 es la carga del anión oxígeno. El subíndice 1 que no se escribe es la carga del catión sodio. Cuando analizamos la tabla periódica encontramos elementos que forman 2 o más tipos de catión. El sistema Stock considera el número de oxidación del catión, el cual se escribe en números romanos en el nombre del compuesto. Ejemplos. En la fórmula del óxido de manganeso 2. Los subíndices en la fórmula es 1 para el manganeso y 1 para el oxígeno. Debido a que las cargas de los iones manganeso y oxígeno son divisibles entre 2. En la fórmula del óxido de manganeso 3. Las cargas de los iones no son divisibles entre un mismo número entero. Por lo tanto, subíndice 2 para el manganeso debido a la carga del oxígeno 2-. Subíndice 3 para el oxígeno debido a la carga 3+ del manganeso. La fórmula del óxido de manganeso 4 está simplificada, porque la carga 4+ del manganeso y la carga 2- del oxígeno son divisibles entre 2. Así que, el subíndice del manganeso es 1 y el subíndice del oxígeno es 2. Podemos escribir las fórmulas a partir del nombre con el siguiente procedimiento. Sulfuro de hidrógeno. Primero, se escribe el elemento hidrógeno que puede perder su electrón. Segundo, se escribe el elemento azufre que puede ganar electrones. Tercero, escribimos las cargas comunes respectivas de los iones. Cuarto, se cruzan los números de carga. Finalmente, ya se tiene la fórmula en la cual el subíndice del hidrógeno es 2. Y del azufre es 1, el cual no se escribe. Pentacloruro de fósforo o cloruro de fósforo 5. Escribes primero el catión. Después el anión. Escribe las cargas considerando el 5+ para el fósforo. Como se indica en el nombre y la carga común del cloro 1-. Posteriormente,
Cruzas los números de carga y obtiene la fórmula con los subíndices respectivos. Tricloruro de fósforo o cloruro de fósforo 3. Nota que en el nombre se está indicando la carga 3+, que debes considerar para el fósforo, para el cloro 1-. Cruzas los números de carga y se obtiene la fórmula para el compuesto tricloruro de fósforo o cloruro de fósforo 3. Otros aniones comunes son el ion hidróxido, cuya carga es 1-, y cianuro de carga 1-. Estos grupos, cuando se unen al catión monoatómico, forman los compuestos ternarios porque son 3 elementos. Ejemplo, el hidróxido de litio o cianuro de potasio. Para escribir la fórmula a partir del nombre se sigue el procedimiento ya mencionado. Catión, anión, se cruzan los números de carga y se obtiene la fórmula con los subíndices respectivos. Un ejemplo más, el hidróxido de bario. Observa que el ion hidróxido se escribe entre paréntesis y el subíndice 2 se escribe fuera del paréntesis. Revisar la nomenclatura de los hidrácidos y oxiácidos es importante cuando aprendemos la química en el medio acuoso. El símbolo del hidrógeno para el catión y A para el anión. Entonces, se define como ácido al compuesto químico que libera iones hidrógeno. Los hidrácidos comunes son los compuestos binarios que se forman por hidrógeno y elementos del grupo 16 o 17. El sufijo es hídrico, ácido clorhídrico, o cloruro de hidrógeno, ácido sulfídrico, o sulfuro de hidrógeno. En las fórmulas, los números de oxidación o carga se cruzan y aparecen en la fórmula como subíndices. Las fórmulas para los oxiácidos se compone del elemento hidrógeno, un elemento central y el elemento oxígeno. Un método para nombrar a los oxiácidos a partir de la fórmula es identificar el número de oxidación del elemento central. Memoricemos los siguientes datos. +1 más 2. Hipo. Oso. +3 o +4. Oso. +5 o +6. Ico. +7 o +8. Per. Ico. El número de oxidación del hidrógeno es +1. Y para el oxígeno es -2. La suma de los números de oxidación debe dar 0 porque la carga molecular de la fórmula es 0. En la fórmula formada por los elementos hidrógeno, cloro, oxígeno, la incógnita X es el número de oxidación del cloro. Se suma, +1, más, -2, igual a -1, por lo tanto el cloro tendrá el número de oxidación +1. Porque, -1, más, +1, igual a 0. Con ayuda de la tabla anterior el nombre es ácido hipocloroso. Los subíndices de la fórmula son diferentes de 1, entonces se debe multiplicar el número de oxidación del elemento hidrógeno por 2. El número de oxidación -2 del oxígeno por 4, sumamos y el resultado es -6, entonces el número de oxidación del azufre es +6. El nombre es ácido sulfúrico. Ahora vamos a escribir la fórmula a partir del nombre. Con los prefijo y sufijo debemos reconocer a los compuestos ácidos. Ácido perclórico. Símbolos de los elementos hidrógeno, cloro, oxígeno, números de oxidación o cargas comunes +1. -1. -2. Un hidrógeno debido a la carga común del cloro -1. Prefijo y sufijo per. Ico elegimos +7 debido a la carga común impar del cloro. Se suma +1 más 7 igual a +8. Este resultado 8 se divide entre 2 debido al número de oxidación del oxígeno. Se obtiene 4. Este es el número de átomos de oxígeno y es colocado como el subíndice. Ácido fosforoso. Símbolos de los elementos hidrógeno, fósforo, oxígeno, números de oxidación o cargas comunes +1, 3 menos, -2, 3 hidrógenos debido a la carga común del fósforo, sufijo oso. Entonces +3 porque la carga común del fósforo es impar. Se multiplica +1 por 3 igual a +3. Se suma +3 con +3 igual a +6. Este número 6 se divide entre 2 igual a 3. Entonces son 3 átomos de oxígeno.
Para los oxiácidos del grupo 17 es un átomo de hidrógeno en las fórmulas o para acordarse lo puede relacionar con el número de oxidación común más bajo de este elemento como aquí se presentó. Para los elementos del grupo 16 son 2 hidrógenos y para el grupo 15 son 3 hidrógenos, excepto para los oxiácidos del nitrógeno cuyas fórmulas tendrán un hidrógeno. Para elegir el número de oxidación par o impar del átomo central ayuda a relacionarlo con el número de oxidación o carga común par o impar de sus aniones. Un ejemplo más ácido arsénico, con la terminación ico. Es 5 o 6, elegimos el impar 5, entonces 3 más 5 igual a 8 entre 2 igual a 4. El prefijo y o sufijo de los oxiácidos también son útiles para nombrar a los aniones que provienen de estos compuestos al perder a los protones. Memorizamos prefijo y o sufijo. Número de oxidación más 1, más 2 hipo. Oso. Para el oxiácido. Hipo. Ito. Para el anión. En general solo cambia oso por ito. Ico por ato. Más 3 o más 4 sufijo ito. Más 5 o más 6 ato. Más 7 o más 8 per. Ato. Ácido perclórico pierde un hidrógeno entonces ion perclorato y en la fórmula del anión, su carga molecular es de -1, el número 1 no se escribe. Si tienes la fórmula del anión, puedes determinar el número de oxidación del elemento característico del nombre. El número de oxidación -2 del oxígeno se multiplica por el número de átomos de oxígeno. El resultado se suma con el número de oxidación que debe tener el cloro para obtener la carga molecular de -1. Por lo tanto, el número de oxidación del cloro sería el más 7. Para la siguiente fórmula determinamos el número de oxidación del azufre, -2 por 4. Igual a -8. Para obtener la carga molecular de 2 menos, el azufre sería más 6. Entonces sufijo ato. Ion sulfato. La nomenclatura de las bases que aquí revisaremos son las que en medio acuoso liberan iones hidróxido. En la fórmula se escribe primero el elemento de carga o número de oxidación positivo, después el ion hidróxido. El subíndice 1 del metal proviene de la carga -1 del hidróxido, mientras que el subíndice del hidróxido es el número de oxidación del metal. Hidróxido de sodio. Hidróxido de potasio. Hidróxido de bario. Los hidratos son compuestos que tienen un número específico de moléculas de agua unidas a ellos. Cloruro de bario dihidratado. Cloruro de litio monohidratado. Sulfato de magnesio heptahidratado. Nitrato de estroncio tetrahidratado. Una habilidad de nomenclatura de los compuestos inorgánicos es la práctica constante de escribir las fórmulas a partir de los nombres. Escribe las fórmulas de los siguientes compuestos químicos. Compuestos binarios. Cloruro de magnesio. Cloruro de hierro, 3. Cloruro de hierro, 2. Óxido de sodio. Óxido de fósforo, 5. Óxido de hierro, 2. Óxido de hierro, 3. Dióxido de carbono. Dióxido de azufre. Ácido clorhídrico.
Óxido de hidrógeno. Cloruro ferroso. Óxido de manganeso, 3. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Agua. Cloruro de hidrógeno. Compuestos ternarios. Hidróxido de magnesio. Cianuro de sodio. Ácido carbónico. Hidróxido de potasio. Compuestos ácidos y bases. Ácido clorhídrico. Ácido sulfídrico. Ácido fosfórico. Ácido sulfuroso. Ácido perclórico. Ácido hipoyodoso. Hidróxido de calcio. Hidróxido de cesio. Bicarbonato de sodio. Amoníaco. Hidróxido de magnesio. Compuestos de sales. Cloruro de sodio. Cloruro de bario. Sulfato de calcio. Sulfuro de potasio. Cloruro de cobre, 1. Cloruro de cobre, 2. Bicarbonato de sodio. Hidrosulfuro de sodio. Dihidrógeno fosfato de potasio. Carbonato de magnesio. Cloruro de hidróxido de zinc. Carbonato de sodio. Compuestos hidrato. Cloruro de bario dihidratado. Sulfato de magnesio heptahidratado.